Vamos a seguir hablando de lo que es el fenómeno de subducción, ¿no? El día de ayer, pues, definíamos qué era sismología, qué era un sismo. También definíamos qué es el fenómeno de subducción en base a lo que es que una placa continental pasa por encima de una placa oceánica, es decir, que la oceánica se mete por debajo de una continental. Lógicamente, como son grandes cantidades de roca las que se mueven, pues generan tensión superficial entre una y otra, lo que provoca en dado momento que pueda haber, que cuando se libere esa fricción, pues lógicamente se genere algún tipo de vibración. Decíamos que la subducción era en gran parte o en un alto porcentaje la causa de todos los sismos y erupciones volcánicas que podemos ver a lo largo del sur, suroccidente, occidente y centro de Guatemala. Las placas tectónicas como tal, veamos que son como piezas de un rompecabezas que unen al globo terráqueo. Estas placas se fisuran o poseen grietas debido a los fenómenos de subducción que existen a lo largo de todo el mundo, ¿no? Perdón. Lógicamente, llamémoslo que todos estos roces o todas las fricciones que poseen las placas tectónicas en algún momento no se logran liberar todas, lo que genera una alta tensión en la corteza de las placas tectónicas, lo que en su momento se traduciría en el agrietamiento o las fisuras que puede crear cada una de ellas. Estas fisuras, lógicamente, se dan dentro de las placas que pueden tener diferentes tipos de ancho, diferentes tipos de largo y, por supuesto, la profundidad como tal, ¿no? A estas grietas o estas fisuras que provocan que tienen las placas tectónicas son las que nosotros les llamamos las fallas geológicas. Mariana, ¿me puedes decir qué entendés por una falla geológica? Sería, no sé, como una falla, una fractura, digamos, o algo así. Sí, una falla geológica es una fractura en la corteza terrestre, que en algún punto podemos determinar que nos llevaría, que sería la principal causa de un sismo dentro de una placa continental. José Luis, bueno, no, vos no, porque vos estás en examen. Katy, ¿me podrías ejemplificar una falla geológica aquí en Guatemala? Una falla de aquí de Guatemala sería la falla de Jalpatagua, ¿Ok? ¿En dónde se encuentra esta falla? en la Sierra de los Cuchumatanes. Ok, es decir, en la parte noroccidental, o bueno, en la parte norte del país, ¿no? Katia, ¿me puedes decir otra falla geológica de aquí en Guatemala? Katia, ¿andarás por ahí? Ok, creo que no. Alexis, ¿me podés decir otra falla de aquí de Guatemala, por favor? Inge, no sé si me escuchó. Aquí, Inge, no sé si me escucha. Sí, los escuché a los dos. Vamos a escuchar primero a Alexis y después a Katia, por favor. Sería la falla del Motagua. ¿En dónde se encuentra esta falla? Pues esta se ubica entre la Sierra de las Minas y abarca parte del norte terrestre del bloque Maya Ok, y alcanza al suroeste de México y entre Belice. ok. Ahora sí, Katia.
Bueno, ya había dicho la de Motagua, pero está la de Jocotán también. Ajá, ¿en dónde se ubica? Esa, si estoy mal, está de parte ahorita del occidente, ¿no? Ok. Este, bueno, la falla del Motagua es la que se activó para el terremoto de 1976, la que creó la mayor parte del daño. Si ustedes analizan un mapa de daños, la mayor parte del daño del terremoto de 1976 fue un terremoto continental, un sismo continental, debido a que solo se dio por la fractura de la placa, en este caso sería la placa norteamericana. La falla del Motagua abarca desde la parte de Zacatepeques, se va en línea recta por Guatemala al Progreso, se va para Zacapa, llega hasta Esquipula, si lo queremos ver así, pasando por la parte de Honduras, yéndose rumbo al Mar Caribe. Las fallas continentales suelen ser sumamente complejas de analizar debido a sus sismogramas, es decir, debido a la vibración que tienen, ¿no? Hay alrededor de 22, 23 fallas geológicas dentro de Guatemala, las cuales solo 4 o 5 están reconocidas. Por ejemplo, en el área de San Pablo, si no estoy mal, existe una falla geológica que provoca ciertos sismos continentales que son, como la falla es muy pequeña, pues no genera gran cantidad de sismos. En la parte alta de Huehuetenango, hablemos de Nentón, existen más fallas geológicas debido a la alta zona montañosa que tienen en ese lugar, que tampoco ha sido reconocida porque no ha tenido movimientos sísmicos durante gran parte del tiempo de análisis, hablemos de unos 40 años. Y algo curioso es que hay una falla geológica no reconocida, pero sí que está en estudio, entre San Pedro y San Marcos, que según los estudios que se han realizado, debido a esta falla, pues se amplificó o se amplificaron las ondas sísmicas de los sismos del 2012 y 2014, y por eso es que generaron mucha destrucción y mucho daño dentro de nuestro territorio. Dentro de las 4 fallas que tenemos reconocidas está la de Chichoy Polochic, la del Motagua, la de Jalpatagua, la de Jocotán, y hay otra que no me recuerdo bien que está en la parte de Reu, que ahorita la estaba buscando en mi mapita, pero no me recuerdo dónde la tengo. Está la falla de Misco. Jalpatagua, ¿no? Sí, la del Jalpatagua es la falla que está entre Guatemala y El Salvador. Es Jalpatagua Chamelecón, creo que es, o Chamecón, algo así. Por ahí. Está entre Guatemala y El Salvador. Esta es una falla pequeña, pero bastante destructiva. Hay otra falla que se encuentra en Misco, que esa sí ya está en proceso de reconocerse y que tiene un estudio que es bastante complejo, y es que por sectores de Misco la vibración sísmica se amplifica en ciertos sectores, ¿no? Ahora bien, mi pregunta es, Diego, ¿qué provoca un sismo? Bueno, si no estoy mal, hay una de las cosas que provoca el sismo es que hay ciertas, ¿cómo podríamos decir? Ciertos saltos en la tierra, ¿verdad? Que pueden provocar eso. Y dependiendo de esa cantidad de saltos y dependiendo del tipo de tierra, más o menos, algo así escuché yo, es que produce lo que es la gravedad del sismo o la levedad, ¿verdad? Ok, Araceli, ¿me podrías decir qué provoca un sismo? Si no estoy mal, son los choques de las plaquetas. Perdón, algo así. Ok, pues sí, vamos más o menos encaminado a esa hora. Un sismo es producido por el choque de las placas tectónicas, ya sean continentales o por el fenómeno de subducción. Este choque libera energía, es decir, un sismo es provocado por un rozamiento entre placas tectónicas o por un choque entre ellas.
¿Qué liberan los sismos? Energía. Esa energía prácticamente hace vibrar el estrato sobre el cual se genera el sismo, ¿no? Y algo que tiene Diego mucha razón es que dependiendo del tipo de estrato, así se amplificarán o se reducirán las ondas sísmicas como tal, ¿sí? El sismo trata de levantar, de mover de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás cualquier estructura. Es ahí lo complejo de determinar qué tipo de sismo, qué tipo de onda y qué tanta destrucción tendría y por supuesto predecirlos. Por eso se dice que un sismo es impredecible. Existen métodos bajo sismogramas como el que tiene la Ciudad de México, que tiene dentro de la República Mexicana son 12 sismógrafos que rectifican diferentes tipos, llamémosle de diferentes tipos de ondas sísmicas, que al tener un algoritmo algo complejo, las amalgama y lógicamente puede predecir un sismo 20 o 30 segundos antes de que no de que se provoque, sino que de que la energía salga a flor de tierra y podamos nosotros ser perceptibles a ello. Entonces, en respuesta a la pregunta de qué provoca un sismo, provoca liberación de energía, provoca movimiento en el estrato y provoca vibraciones en la corteza terrestre. Las placas tectónicas están bajo un concepto al cual se le llama un equilibrio mecánico, es decir, que se encuentran con una fuerza balanceada que en su momento no provoca que las placas se quiebren, se doblen, sino que solamente se agrieten y se puedan tener un coeficiente de rozamiento muy alto que al liberarse pues genera energía, ¿no? Si las placas tectónicas no estuvieran en un equilibrio mecánico, la Tierra se deformaría fácilmente, diciendo que está sometida bajo fuerzas gravitacionales, bajo fuerzas naturales y bajo fuerzas provocadas. Pero ese es otro tema muy distinto a la sismología. La energía liberada en un sismo puede ser medida de dos focos o dos puntos especiales. Tenemos el hipocentro y el epicentro. Usualmente cuando nosotros vemos el boletín de la CONRED, de la nacional o la municipal, del INSIBUME, de Emisoras Unidas, etcétera, etcétera, pues siempre nos dan el foco del epicentro, pero nunca tenemos el foco del hipocentro, solo nos dicen una profundidad a la cual se genera nuestro sismo. Y es ahí donde difiere un concepto de otro. Y es que vamos a decir que el hipocentro es el lugar en donde se genera el sismo dentro de la superficie terrestre. Es decir, el sitio donde se siente con mayor intensidad. Lógicamente, el hipocentro es donde estaban las placas tectónicas. Si lo vemos en el fenómeno de subducción, estaban una abajo de la otra. Y entonces donde se generó esa fuerza, que si lo vemos en la diapositiva pasada, sería en este punto de aquí, pongámosle donde tengo el cursor, donde se genera la fuerza sísmica, pues ahí, lógicamente, se genera el hipocentro, es decir, donde se libera la energía dentro de la Tierra. Y el epicentro es el primer lugar en donde se siente o donde sale a la superficie la energía del sismo. Si lo vemos de una manera gráfica, podemos obtener el siguiente diagrama, en donde, veámoslo un poquito más de cerca, en donde el sismo se genera entre una placa tectónica y la otra. Llamémosle este punto rojo de acá. Cuando en este punto rojo se libera energía, acá, prácticamente en este punto, es donde se mide la cantidad de energía por magnitud e intensidad del sismo, a lo cual le llamamos hipocentro. El epicentro es el punto en donde la corteza terrestre mide que ya salió la energía, que el suelo empezó a vibrar, que se empezó a mover, ¿sí? La salida de energía de un
sismo nunca va a ser de manera recta como lo vemos en el diagrama, sino que usualmente suele ser de manera radial, debido a que la corteza terrestre no es recta, ¿verdad? Sino tiene una forma de esfera. Por lo tanto, muchas veces podemos sentir más el sismo en este punto donde están los edificios que en este punto donde tenemos vegetación, ¿no? Va a depender de dónde se registró primero. Recuérdense, las ondas sísmicas pueden variar de acuerdo, o la intensidad de un sismo puede variar si es provocado por el fenómeno de subducción o es provocado por el fenómeno de un deslizamiento de la placa continental sobre otra continental. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros al momento de hacer una construcción sismo resistente? Pues lo único que nos interesa es la magnitud del sismo, es decir, el hipocentro como tal. ¿El epicentro para qué nos sirve? Para medir la cantidad de daño que podamos tener, para poder darle la explicación a personas que no conozcan sobre sismicidad y que en algún momento puedan comprender lo que generan los sismos como tal, ¿no? Ahora bien, esto que vemos alrededor son ondas sísmicas radiales. Un sismo produce ondas sísmicas y las ondas sísmicas producen, llamémoslo así, producen vibraciones en cualquier estrato. Es más dañino un sismo que tiene un hipocentro muy pequeño, es decir, poco profundo. Los sismos que son más dañinos y más perceptibles son aquellos que tienen 5 o menos kilómetros de profundidad. Y ahora los sismos que se dan a una profundidad de 30 kilómetros, de 23 kilómetros, de 27 kilómetros, etcétera, etcétera, son aquellos que son perceptibles de una manera muy baja. Entre más profundo sea el sismo en la corteza terrestre, menor magnitud va a tener dentro de nuestro registro. ¿Cómo funciona la alerta sísmica de Ciudad de México? Bueno, lo que hacen es introducir un sismograma, una varilla de sismógrafo a cierta profundidad en la tierra, en donde no le afecten las vibraciones del sonido, del transporte o o algo externo que pueda hacer vibrar el suelo, y entonces lo que provoca es que puedan generar varios puntos de ensayo, y en esos puntos de ensayo reúnen toda la información para poder dar ya un resultado final. En Guatemala tenemos sismógrafos. Sí, tenemos 2 sismógrafos. El primero lo tiene, bueno, tenemos varios, pero de los 3 más importantes, llamémosle de esa manera, el primero lo tiene el INSIBUME, el cual registra la mayor cantidad de sismogramas que se dan a conocer al público. Estos sismogramas usualmente, que más adelante vamos a ver qué es un sismograma, por supuesto, este sismógrafo, usualmente no suele ser muy confiable. ¿Por qué? Porque tiene una tecnología ya bastante atrás o retrógrada, si lo queremos ver así, y de la misma manera, pues de alguna manera podemos definir que no genera a tiempo real ciertos sismógrafos o ciertos sismogramas. Por ejemplo, en el sismo del 2018, que yo les comentaba el día de ayer, de ese no hay registro en el INSIBUME. ¿Por qué? Porque casualmente al sismógrafo se le acabó el rollo de papel en donde se graba el sismograma, y casualmente nadie se dio cuenta, ¿va? Entonces no tenemos registro del 2016, del 2012 sí, y del 2014 sí. Ahora, hubo un sismo, me recuerdo, que fue el que destruyó un montón de edificios en Ciudad de México. Ese tampoco se tiene registro aquí en Guatemala porque el sismógrafo estaba descompuesto. Si queremos una lectura de datos un poco más puntuales y de alguna manera un poquito más exactos, podemos irnos a los sismógrafos que tiene la Universidad del Valle de Guatemala o la Universidad Mariano Gálvez.
que son los que han contribuido en los estudios sísmicos. Y aparte existe otro sismógrafo en Quetzaltenango, en el CUNOC, en Xela. La Facultad de Ingeniería tiene un sismógrafo que por supuesto ya es muy viejito, pero que sí suele tener ciertas lecturas bastante fascinantes. ¿Qué nos da un sismógrafo? Pues un sismógrafo nos da las medidas de la vibración del suelo mediante ondas P y ondas S, que más adelante vamos a ver qué son este tipo de ondas. Un sismógrafo depende a la calibración, puede determinar pues la vibración cuando cae una moneda, cuando nosotros caminamos o inclusive cuando nosotros estemos hablando. Y se los digo porque en el 2019 la Municipalidad de San Pedro colaboró con, no me acuerdo si eran 4 o 6 EPCistas que vinieron del CUNOC a sacar la aceleración sísmica natural del suelo aquí en San Pedro. ¿Qué fue lo que hicieron estos compañeros? Pues traer un sismógrafo, que era un aparatito así como que si vemos un libro, lo poníamos sobre la carpeta de rodamiento, lo calibrábamos, lo nivelábamos y lo encendíamos. 5 metros a la redonda, no tenían que pasar carros, no tenía nadie que caminar y por supuesto no tenía que haber bulla. ¿Por qué? Porque este sismógrafo era tan, llamémoslo, tan preciso que si yo estaba silbando, si yo estaba escuchando música o si yo estaba caminando cerca de él, podía registrar ciertas ondas sísmicas de acuerdo a lo que estuviera haciendo. Ese fue un trabajo de graduación de Minor Cotrujil, si ustedes lo quieren buscar. Nos da la aceleración sísmica de las zonas 1 y 3 en San Pedro, y tanto el ingeniero Julio Bravo como el ingeniero Jorge Barrios tienen las zonas 1, 2 y 3 y 4 de San Marcos, y la zona 5 lo sacó un compañero de apellido Jacob, si no estoy mal, pero de él sí no recuerdo bien su nombre. Es decir, ya tenemos prácticamente la aceleración del suelo aquí en San Marcos, y déjenme decirles que la aceleración, a pesar de que se midió de manera superficial, pues sí suele ser bastante preocupante. Por lo tanto, yo les exhorto para que ustedes puedan hacer siempre un diseño sismo resistente en cualquier construcción que realice. Dicho esto, vamos a identificar ahora qué medimos en un sismo. Vamos a ver, José Luis, ¿qué medimos en un sismo? ¿Qué crees vos que medimos en un sismo? ¿Cómo sería la vibración, tal vez, ingeniero? Claro, podría ser cómo sería la vibración. Alejandra, ¿me puedes decir qué medimos en un sismo? Las ondas que usted decía, ahí, las S y, ay, no me recuerdo de la otra. Ajá. Ujú. En un sismo prácticamente medimos un sinnúmero de cosas. Dentro de esto podemos medir la intensidad y la magnitud, que son las dos palabritas puntuales que yo necesitaba que ustedes dijeran. También medimos, por ejemplo, bueno, la intensidad y la magnitud nos dicen la cantidad de energía que se liberó después de un sismo. Pero también medimos las ondas P, las ondas S, las ondas Love, las ondas Rayleigh, es decir, diferentes tipos de ondas, la amplitud, el daño, el tiempo y un sinfín de cosas. Pero lo que nos interesa puntualmente y de lo que se basa todo lo que yo les mencioné es en la intensidad y la magnitud. Decimos que la intensidad es la medida de capacidad de destrucción sísmica local, es decir, la medida cualitativa de los efectos usados y causados por un sismo en un lugar determinado. La intensidad del sismo puede ser medida en la escala de Mercalli modificada. Ojo, la intensidad usualmente yo digo que se refiere a qué tan fuerte sentimos el sismo, ¿sí? Siempre la medimos en una escala de Mercalli modificada que nos da 12 valores, desde un sismo que ni se siente hasta uno que ha sido destructivo totalmente. Un poquito más adelante vamos a ver sobre esto. También la magnitud nos dice que es la medida de energía liberada, es decir,
es una constante única que presenta una medida cuantitativa del tamaño del sismo. La magnitud se determina midiendo la máxima amplitud de las ondas registradas en el sismograma correspondiente al evento. La magnitud se puede medir bajo la escala de Richter. Esta es usualmente la que nosotros vemos, ¿no? Cuando vemos un informe sobre un sismo, las que nos dicen 4 en escala Richter, 7 en escala Richter, 4.5 en escala Richter, etcétera, etcétera, ¿no? La intensidad en conclusión, para que entendamos mejor esto, la intensidad es la medida cualitativa, es decir, la cualidad hacia cómo nosotros sentimos el sismo. Y la magnitud ya es un número en específico, es decir, es una medida cuantitativa que viene de cantidad, es decir, qué tan severo fue el sismo en base al sismograma que nosotros estamos midiendo en algún punto. La escala de Mercalli modificada puede variar dependiendo de la persona que esté dando el informe. Por ejemplo, yo puedo decir que a Mario le asustan los sismos, por decirles algo, y que aquel sale corriendo cada vez que tiembla. Entonces aquel, si siente un pequeño temblor, va a salir corriendo y va a decir, puchicas, ese temblor fue pero fuertísimo. Y viene Fernando y le dice, no hombre, vos estás loco, si el sismo no duró mucho, no fue tan fuerte, si casi ni se sintió. Entonces, Mario va a tener una escala de Mercalli y Fernando va a tener otra. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en algún momento la escala de Mercalli va a variar dependiendo de la persona que esté dando la información. ¿Qué tanto sintió él? ¿Qué tanto le afectó a él? Y de igual manera, ¿qué tanto vio que le afectaba a los demás? Usualmente la escala de Mercalli suele ser únicamente utilizada para brindar informes, para dar una medida cualitativa de los daños que se causó, mas no suele ser una escala oficial en la cual nosotros podemos catalogar un sismo como tal. Existen diferentes tipos de criterios de los cuales nosotros podemos establecer la escala de Mercalli sin mezclar, como dijeran por ahí, los sentimientos, ¿va? Es qué tanto sentimos un sismo. Y es la tablita que tenemos a la derecha. Si ustedes se dan cuenta, cada escala va en 1, 1, 1, 1, siendo la escala 1 lo más lejos de donde se provocó el epicentro del sismo, y la escala 12 prácticamente el foco en donde se detectó el epicentro del sismo. Si tenemos una escala, por ejemplo, 8, decimos que es algo destructivo, es decir, que se hace difícil e inseguro el manejo de vehículos. ¿Por qué? Porque se quebró el pavimento, porque hay tuberías de agua potable quebradas, porque se cayeron casas, etcétera, etcétera. Post-sismo y durante el sismo, por ejemplo, si decimos que es una escala 8, es porque íbamos manejando y de repente sentimos que dimos una vuelta y como que la curva nos sacó de más, o porque sentimos que el carro se nos desbalancea, o etcétera, etcétera. A manera, llamémosle de ejemplo, bueno, no sé si se recuerdan esto, si no estoy mal, fue el 1 de febrero del 2019. Hubo un sismo como a las 10 de la mañana que sí fue bastante fuerte, que afectó a la parte del altiplano en algún punto y que en San Pedro y San Marcos no afectó tanto. Pues yo venía manejando en carretera y resulta que venía por San Mateo, entre San Mateo y La Esperanza, y hay una vuelta en donde estuvo Intervida antes, que es hacia la izquierda. Yo venía para San Marcos, di el giro y en eso empezó a temblar, pero el temblor fue muy abrupto. Resulta que yo sentí que la curva me sacó más de lo normal y entonces dije yo, ok, ¿qué pasaría? Y en eso vi que un montón de carros estaban parando, que la gente estaba saliendo y los pocos que iban caminando ahí se quedaban parados. Hay un taller ahí cerca, la gente salió corriendo, etcétera, etcétera. Yo puedo catalogar, según mi experiencia, ese sismo como un sismo destructivo porque se hizo difícil manejar, ¿no? Sin embargo, pues cada quien tiene su criterio en la escala de Mercalli modificada. Ahora bien, la escala de Richter
pues sí, ya es un poco más puntual al momento de catalogar un sismo como tal. La escala de Richter se mide de punto 1 en punto 1, es decir, punto 1, punto 2, bla, 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 hasta llegar a 5, 5.1, 5.2, etcétera, etcétera. Dentro de la escala de Richter, no podemos definir de punto 1 en punto 1 porque en algún momento esto suele ser bastante complejo el definir hacia qué escala está un sismo. Sin embargo, yo aquí les presento pues una tablita más o menos decente de lo que significa cada escala dentro de Richter. Ahora bien, la escala de Richter mide la cantidad de energía que se liberó de las placas tectónicas. Pero hay una palabra muy importante y es que dentro de cada punto, dentro de cada punto 5 grados se dice que se liberaron 10 kilotones de fuerza. ¿Qué es un kilotón? Un kilotón es una bomba atómica como la que arrojaron en Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es decir, que entre punto y 5.5 se elevan 10 veces la cantidad de fuerza que libera un sismo. En este caso, entonces, podemos concluir que la escala de Richter es una escala exponencial, que entre mayor esté siendo el daño, entre mayor esté siendo el número de escala, mayor va a ser la energía que se liberó. Usualmente se dice que sismos menores de 3.5 no son perceptibles, porque un sismo de estos los puede generar una bomba de las de feria, por ejemplo, que se estalló una rueda de un camión, de una camioneta, de una máquina, etcétera, etcétera. Y sismos de 7 grados o más se consideran ya terremotos. Si bien esto no está escrito en ningún libro de sismología, usualmente se maneja y es como una regla no escrita que de 7 grados en adelante se considera como un terremoto como tal por la cantidad de daños que genera. Usualmente, no sé si ustedes se han dado cuenta que después de un temblor empiezan a aparecer valores de los sismos, que uno es de 4.9, que otro es de 5.1, que otro es de 4.2, etcétera, etcétera. ¿Por qué se da esto? Bueno, primero, porque la escala de Richter puede variar dependiendo de la distancia del sismógrafo hacia el epicentro de nuestro sismo. Por ejemplo, si hay un sismo ahorita, la estación de Shela lo puede marcar como 4.2, la estación de Ciudad de México lo marca como 5.1, la estación de la Mariano Gálvez de Guate lo marca como 4.2, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace entonces el INSIBUME o la CONRED para determinar la magnitud de un sismo? Bueno, lo que hace es venir y jalar todas las mediciones de todos los sismogramas que reportaron el sismo. Y si, por ejemplo, estaba 5, 5.5 y 5.2, lo que hacen es jalar esos tres valores de la escala de Richter de diferentes sismógrafos y hacen un promedio. Es decir, 5, 5.5, la mitad 5.25 y 5.2, dejémoslo como 5.22, por ejemplo. Entonces dicen, ok, el sismo es de 5.2, ¿sí? Entonces, y estas mediciones, si lo queremos ver así, suelen tardar entre 5, 10 o 15 minutos, en lo que se mide en algunos puntos de manera manual y en otros puntos ya de manera digital, pues la cantidad que va a tener o la magnitud que va a tener nuestro sismo. ¿Cómo medimos la escala Richter? Pues la medimos de acuerdo al sismograma generado. Un sismograma es esto que vemos en pantalla, es decir, qué tanto vibró el sismógrafo y qué tanto captó con respecto a nuestras, llamémosle, al daño que generó. En un sismógrafo captamos lo que son las ondas P y las ondas S. Las ondas P se definen como las ondas primarias, que son las menos destructivas y son las que nos van diciendo como que ahí viene el sismo, ahí viene el sismo, ahí viene el sismo. Nos van diciendo que va a temblar, ¿va? Y las ondas S
son aquellas que ya generan una mayor cantidad, que liberan una mayor cantidad de energía y generan más daño. Y son las que tienen una amplitud más grande. Cuando hay un temblor y no le tienen miedo, por supuesto, pónganse a analizarlo. Y es que usualmente la tierra empieza a vibrar de manera muy suave y de repente así como que se viene el gran, llamémosle, el gran movimiento un poco más fuerte, ¿va? Ese movimiento leve que fue antes del temblor se le llama la onda P, es decir, es una onda muy leve que no genera daño, mediante que ya la sacudida fuerte es la onda S, que sería la onda secundaria que sí genera daño. Para manejar la escala de Richter, nosotros debemos de alguna manera medir la amplitud de la onda máxima. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un eje horizontal y hacia arriba, medimos la magnitud o la amplitud de la onda sísmica. Luego de ello la transportamos de acuerdo al tiempo de duración a la distancia en kilómetros del epicentro y entre el hipocentro y la amplitud en milímetros que tuvo nuestra onda sísmica, trazando una diagonal entre estas dos, llamémosle, entre estas dos escalas, pues nos da la magnitud de nuestro sismo como tal, ¿sí? Esto se hacía antes, es decir, uno lo hacía en papel con una reglita y midiendo qué tanto era la amplitud de la onda sísmica. Ahora no, ahora ya es un poco más digital, que ya tenemos aplicaciones muy desarrolladas que nos dan una medida exacta de la magnitud. La magnitud suele variar entre una estación sismográfica y otra estación sismográfica. Usualmente se da debido a la distancia que existe del hipocentro, del epicentro hacia nuestra estación sismológica. ¿Dudas, compañeros? ¿Comentarios? Ahí estamos bien, Inge. Vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy, compañeros, porque ya son las 7 de la noche. Entonces, ya solo nos vemos el siguiente lunes para seguir con esta clase y ya terminar este tema. Entonces, que tengan buena noche y nos vemos el lunes. Feliz noche, Inge.